Tomar buenas decisiones no depende solo de lo que sabes. Depende de cómo piensas. La creatividad no es solo generar ideas. La creatividad es también decidir. La creatividad en acción se llama decisión. Porque ideas tenemos todos. Pero llega un momento donde hay que elegir. Y elegir implica renunciar, implica priorizar y también implica asumir incertidumbre y avanzar. ¿Alguna vez has tomado una decisión y tiempo después has pensado, ¿pero en qué estaba pensando? ¿Aceptar un trabajo que no te convencía? ¿Seguir demasiado tiempo en una situación que ya no funcionaba? ¿Empezar un proyecto que en el fondo sabías que no era el momento? O simplemente ignorar señales que estaban delante de ti. Lo curioso es que muchas veces no nos faltaba información y tampoco inteligencia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque tomar buenas decisiones tiene mucho menos que ver con ser inteligente de lo que solemos creer. De hecho, estoy convencida de que todos hemos vivido algo parecido. Saber perfectamente que deberíamos acostarnos antes y acabar viendo otro capítulo. Saber que deberíamos tener esa conversación pendiente y seguir posponiéndola. Saber que algo no nos hace bien y aún así continuar. Porque muchas veces el problema no es saber qué hacer, el problema es decidir hacerlo. Bienvenido o bienvenida a Dar en la Diana, un espacio para pensar mejor. Porque en un mundo lleno de ruido, información y respuestas rápidas, creo que una de las habilidades más valiosas que podemos entrenar es la forma en que pensamos. Aquí hablaremos de pensamiento estratégico, creatividad accionable, innovación y psicología y comportamiento humano. No para pensar más, sino para pensar mejor. Porque cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, es mucho más fácil dar en la diana. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de por qué tomamos malas decisiones y sobre todo de qué podemos hacer para empezar a decidir mejor. Hay una idea que durante muchos años yo también di por cierta y es pensar que las personas más inteligentes toman mejores decisiones. Parece lógico. Si alguien sabe mucho, si alguien tiene experiencia, si alguien es brillante, lo normal sería pensar que decidirá mejor. Pero cuanto más he trabajado con personas, equipos y organizaciones en creatividad e innovación, más me he dado cuenta de algo. Y es que las personas no suelen bloquearse porque les falten ideas. Se bloquean porque les cuesta decidir. Porque decidir implica incertidumbre, implica dejar opciones fuera, implica asumir que no tenemos toda la información. Y eso incomoda. Sin embargo, llega un momento en el que pensar y decidir dejan de ser dos cosas distintas. Porque pensar mejor debería ayudarte precisamente a eso, a tomar mejores decisiones. La inteligencia ayuda, claro que ayuda, pero no garantiza absolutamente nada. He conocido personas brillantísimas bloqueadas durante años. Personas con muchísimo conocimiento incapaces de tomar una decisión importante. Equipos llenos de talento defendiendo ideas que claramente no funcionaban. Y también he conocido personas aparentemente normales tomando decisiones extraordinarias. Y eso me hizo cuestionarme algo. ¿Y si el problema no fuera la inteligencia? ¿Y si el problema fuera cómo pensamos? Porque saber mucho y decidir bien no son exactamente la misma habilidad. Y creo que muchas veces confundimos ambas cosas. Hay algo fascinante sobre nuestro cerebro. Y es que no está diseñado para buscar la verdad. Está diseñado para sobrevivir. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque nos gusta pensar que analizamos las cosas de forma objetiva. Que vemos la realidad tal y como es. Pero la realidad es que interpretamos constantemente. Filtramos, seleccionamos, completamos información y construimos historias todo el tiempo. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas. No porque una sea más inteligente que la otra, sino porque cada una está viendo la situación a través de filtros diferentes, a través de sus experiencias, sus creencias, sus miedos, sus expectativas, sus éxitos, sus fracasos, y aquí aparecen los famosos sesgos cognitivos, que por cierto no son errores de personas poco inteligentes, los tenemos todos, tú, yo, todo el mundo, porque son atajos que utiliza nuestro cerebro para ahorrar energía. El problema aparece cuando esos atajos empiezan a tomar decisiones por nosotros. Las historias que nos contamos, y aquí creo que aparece una de las razones
más importantes por las que tomamos malas decisiones. No reaccionamos a los hechos, reaccionamos a la interpretación que hacemos de esos hechos. Y parece lo mismo, pero no lo es. Imagina que envías una propuesta importante a un cliente y pasan 2 días sin respuesta. ¿Qué ha ocurrido realmente? Objetivamente, nada. Solo han pasado 2 días. Pero tu cabeza empieza a trabajar y entonces aparece la historia. No le ha gustado, he hecho algo mal, seguro que han elegido a otra persona, quizá no estaba preparado para esto. Y de repente empiezas a reaccionar emocionalmente a una historia que tú mismo has construido, no a la realidad. Y esto nos pasa muchísimo más de lo que creemos, en relaciones, en liderazgo, en negocios, en proyectos y también cuando tenemos que tomar decisiones importantes, porque muchas veces decidimos desde una interpretación, no desde los hechos. Y cuanto más conscientes somos de esto, mejores decisiones empezamos a tomar. Para dar en la diana no necesitas pensar más, necesitas pensar mejor. Porque pensar más no siempre te acerca a una mejor decisión. A veces solo te acerca más al ruido. Más dudas, más escenarios, más análisis. Pensar mejor es otra cosa. Es distinguir qué información importa, qué pregunta merece la pena hacerse y qué ruido puedes dejar pasar. Porque hoy el problema de la mayoría de personas no es la falta de información, es que tienen demasiada. Y cuando hay demasiada información, lo que marca la diferencia no es saber más, es desarrollar criterio. ¿Y cómo se desarrolla el criterio? Porque muchas personas creen que el criterio aparece con la experiencia y no estoy tan segura. He visto personas con muchísimos años de experiencia repitiendo siempre los mismos patrones y he visto a personas con menos experiencia haciendo preguntas extraordinarias. Para mí el criterio se entrena cuestionando, escuchando perspectivas distintas, aprendiendo a convivir con la incertidumbre, observando nuestros propios sesgos y teniendo la humildad suficiente para reconocer que quizá no estamos viendo toda la foto. Recuerdo una sesión de innovación que llegamos a generar más de 60 ideas y al final descubrimos que el problema nunca había sido la falta de ideas. Lo que costaba era porque se bloqueaban al decidir, porque decidir implica incertidumbre, implica dejar opciones fuera, implica asumir que no tenemos toda la información y eso incomoda mucho. De hecho, creo que una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es aceptar que nunca vamos a tener toda la certeza que nos gustaría, ¿no? Antes de decidir, siempre va a haber dudas, siempre habrá riesgo, siempre habrá información que no tenemos y aún así hay que avanzar. Por eso me gusta decir que la creatividad no consiste solo en generar ideas. La creatividad en acción se llama decisión, porque ideas puede haber muchas, pero llega un momento en el que alguien tiene que elegir dónde poner el foco, qué camino seguir, qué problema merece la pena resolver y cuál no. Y ahí es donde empieza realmente la estrategia, porque pensar mejor debería ayudarte precisamente a eso, a decidir mejor. Y aquí hay algo que me parece muy importante. Muchas personas creen que tomar una buena decisión consiste en acertar, pero yo no lo veo así, porque cuando tomamos decisiones nunca tenemos toda la información, nunca. Si la tuviéramos toda, no estaríamos decidiendo, estaríamos simplemente ejecutando. Y creo que aquí está una de las grandes diferencias entre las personas que avanzan y las que se quedan bloqueadas. Las primeras entienden que decidir implica convivir con cierta incertidumbre. Las segundas intentan eliminar completamente esa incertidumbre antes de moverse. Y claro, eso rara vez ocurre. Porque la vida no funciona así, los negocios tampoco, la innovación mucho menos. La calidad de nuestras decisiones depende mucho menos de tener todas las respuestas y mucho más de hacernos mejores preguntas. Recuerdo una sesión de innovación con un equipo directivo donde teníamos decenas de ideas encima de la mesa. El problema no era generar más ideas, el verdadero reto era decidir dónde poner foco. ¿Qué problema merecía realmente ser resuelto? ¿Qué propuesta tenía sentido? ¿Y cuáles había que dejar ir? Porque cada persona veía riesgos distintos, oportunidades distintas, prioridades distintas. Y algo que me llamó mucho la atención es que la conversación cambió por completo cuando dejamos de preguntarnos cuál es la idea perfecta y empezamos a preguntarnos ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar con la información que tenemos hoy?
Parece un matiz pequeño, pero cambia completamente la forma de pensar, porque muchas veces el éxito de un proyecto no depende de las ideas que genera, depende de las decisiones que toma. Quizá tomar buenas decisiones no consiste en acertar siempre, consiste en desarrollar una forma de pensar que te permita avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Una de las razones por las que he creado este espacio es precisamente para tener conversaciones como esta. Conversaciones sobre cómo pensamos, cómo decidimos y cómo podemos entrenar una mente más estratégica y creativa. Si te interesan estos temas, estoy preparando una newsletter donde compartiré herramientas, reflexiones y aprendizajes que normalmente no comparto en redes. Y aquí os quiero compartir una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Cómo se entrena el criterio? Porque hablamos mucho de decidir mejor, pero pocas veces hablamos de cómo se construye realmente esta capacidad. Y para mí la respuesta tiene mucho que ver con algo que repito constantemente. No necesitas pensar más, necesitas pensar mejor. Porque hoy vivimos rodeados de información. El problema ya no es acceder al conocimiento, el problema es distinguir qué merece tu atención y qué no, qué información es relevante, qué preguntas merece la pena hacerse y qué ruido puedes ignorar. Hay un sesgo que me parece especialmente humano y es el del coste hundido. Imagínate que vas conduciendo, te equivocas de salida y el GPS recalcula. No pasa nada, simplemente te indica otro camino, sin drama, sin ego, sin enfadarse. Sin intentar demostrar que tenía razón, recalcula y sigue. Pero curiosamente nosotros muchas veces hacemos justo lo contrario. Seguimos en proyectos porque ya hemos invertido demasiado. Seguimos en relaciones porque ya hemos dedicado muchos años. Seguimos defendiendo ideas porque nos cuesta reconocer que quizá estábamos equivocados. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas veces no seguimos porque sea la mejor decisión. Seguimos porque nos cuesta recalcular. Y no creo que las personas que mejor deciden sean las más inteligentes. Creo que tienen otros hábitos, se cuestionan más, escuchan perspectivas diferentes, detectan mejor sus sesgos, cambian de opinión antes y separan mejor el ego de la decisión. Porque una cosa es defender una idea y otra convertirte en ella. Cuando mezclamos identidad y decisión, dejamos de aprender. Y creo que una de las habilidades más valiosas hoy es precisamente esta, ser capaz de decidir, ser capaz de decir, con lo que sé hoy, cambiaría de opinión y no pasa nada, porque la vida, los negocios y la innovación funcionan así. Nunca tenemos toda la información, nunca tenemos certeza absoluta y aún así tenemos que decidir. De hecho, creo que muchas veces confundimos cambiar de opinión con equivocarnos y no es lo mismo, porque cambiar de opinión cuando aparecen nuevos datos no es una debilidad, es una señal de inteligencia. Lo preocupante no es cambiar de opinión. Lo preocupante es seguir defendiendo algo porque simplemente nos cuesta reconocer que quizá ya no tiene sentido. Piensa en algo muy sencillo. ¿Cuántas veces has ido acumulando ropa en un armario que ya no usas? O libros que sabes que no vas a volver a leer. O archivos en el ordenador que guardas por si acaso. Sabes perfectamente que no los necesitas, pero cuesta soltarlos. Y eso mismo nos pasa con las decisiones, con ideas, con proyectos, incluso con creencias. A veces seguimos sosteniendo cosas simplemente porque llevan demasiado tiempo con nosotros. Yo he visto personas con muchísima experiencia tomando decisiones mediocres y también personas mucho más jóvenes haciendo preguntas extraordinarias y cada vez estoy más convencida de que el criterio no aparece automáticamente con los años. Se entrena observando, se entrena escuchando, cuestionando, practicando la empatía, exponiéndote a perspectivas distintas y teniendo la humildad suficiente para reconocer que quizá no estás viendo toda la foto. De hecho, una de las cosas que más me ha enseñado a pensar mejor ha sido trabajar con personas muy distintas, con empresas muy distintas, con sectores completamente diferentes, porque cada vez que entras en una realidad nueva, descubres algo, que tu forma de ver el mundo es solo una entre muchas posibles, y eso es tremendamente útil para tomar mejores decisiones. Quizá tomar buenas decisiones no consiste en acertar siempre, consiste en desarrollar una forma de pensar que te permita avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Por eso creo que una de las habilidades más valiosas que podemos entrenar es aprender a pensar mejor. Porque cuando piensas mejor, decides mejor, y cuando decides mejor es mucho más fácil dar en la diana. Gracias por estar aquí y si te interesan estos temas sobre pensamiento estratégico, creatividad accionable, psicología y comportamiento humano e innovación,
puedes acompañarme en los próximos episodios porque vamos a profundizar muchísimo más en todo esto.